Ahí ya está. Ok. Bueno, comencemos, ¿sí? Bueno, buenas tardes con todos. Este laboratorio que se llama Ecuadorian Political Economy Lab, les damos la bienvenida al primer seminario económico. La idea de estos seminarios es compartir investigaciones que están realizando nuestros compañeros ecuatorianos fuera y dentro de nuestro territorio. La idea fundamental es difundir estas investigaciones, generar conocimiento y que haya estas discusiones que son importantes, que nos pueden dar pie para política pública en el país y, si es el caso, en otros lugares del país. Pues hoy tenemos el agrado de iniciar estos seminarios con Grace Armijos. Grace es candidata a doctora en economía, por la Universidad de Barcelona. Es investigadora del Instituto de Economía de Barcelona. Sus intereses en investigación, economía de la salud y evaluación de políticas públicas. Se ha desempeñado como docente en varias universidades del Ecuador y entiendo yo también que ha sido funcionaria pública en algunas instituciones. Por otro lado, vamos a tener a Ana Oña. Ella va a comentar el documento de Grace y Ana, pues también es una estudiante de doctorado en la Universidad de Lucerna y trabaja en el área de estadística y economía del Instituto Suizo de Investigación de Enfermedades de Médula Espinal desde agosto del 2019. Ella está trabajando en la encuesta internacional de personas con paraplegia y tetraplegia alrededor del mundo. Su análisis se enfoca en la desigualdad de la salud, explicada por el lado de los ingresos. Pues Ana está formada en economía y en estadística, tiene una maestría en economía del desarrollo y tiene una maestría en estadística. Ana tiene una amplia trayectoria laboral y docente tanto en Ecuador como en Chile, en varios institutos de investigación públicos y privados. Les repito, muchísimas gracias a todos los presentes y comencemos, por favor, con la presentación. Por favor, Grace. Sí, bueno, muchas gracias, Paul, y al Ecuadorian Political Economy Lab por la invitación. Y gracias a todos los participantes y a Ana también por los comentarios que le vaya a hacer al trabajo. Entonces espero la presentación para poder dar inicio. Para comenzar, buenas tardes con todos. El día de hoy voy a presentarles un trabajo en progreso, un work in progress. En realidad, este es el primer draft del documento, un draft que está todavía en proceso, está incompleto, y es la primera vez que voy a presentar este documento con la expectativa de recibir sus comentarios. Es un trabajo en conjunto con Judith Val Castelló. El título provisional de esta investigación es Job Competition in Civil Servant Public Examinations and Sick Leave Behavior. Es decir, vamos a analizar cómo la competencia generada por el sistema de oposiciones para el acceso al servicio público puede interferir o no en el comportamiento de las bajas por la enfermedad de los individuos. Pasamos a la siguiente slide. El siguiente, sí. El siguiente, por favor. Bueno, para ponernos en contexto de qué se trata el documento, vamos a empezar primero con la motivación, ¿no? En algunos países, en realidad en muchos países a nivel mundial, el mecanismo para acceder a posiciones de funcionario público o de servidor público es el que se basa en exámenes públicos o lo que se conoce como el sistema de oposiciones. Es un sistema que se lo utiliza en países como Portugal, Italia, Bélgica, Grecia, Francia, en algunos países de América Latina
y también en España. Pero ¿por qué es importante analizar o por qué creemos importante analizar estas posiciones que se anuncian en el sector público? Bueno, en particular en España, por ejemplo, son muy atractivas. Son muy atractivas porque ofrecen una estabilidad laboral de largo plazo en la que básicamente las probabilidades de perder tu empleo, tu trabajo, son muy bajas en comparación con instituciones del sector privado. Adicionalmente, se suelen ofrecer mejores condiciones de trabajo en términos de días de vacaciones, de políticas de conciliación laboral, horas de trabajo, etcétera. Todas estas beneficios y esta atractividad que tienen estas posiciones motivan a los individuos a participar en este tipo de plazas públicas. Para hacernos una idea, en este sistema en España es muy atractivo. Existen muchísimas personas que están opositando, o lo que se le conoce como el opositor, tanto así que en años recientes para una convocatoria de 4.000 posiciones, más de 80.000 personas se presentaron a los exámenes. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos unos print de pantallas de algunas noticias publicadas en los periódicos de España. Por ejemplo, vemos que nos dice la carrera de fondo para preparar una oposición, 11.600 aspirantes a maestros se presentaron para 350 plazas en las oposiciones más polémicas. Entonces, en el contexto español y en el contexto de muchos países de Europa, opositar es una carrera, es una especie de competición, es una especie de situación que demanda tiempo para estudiar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente imagen también tenemos una imagen de unas oposiciones del País Vasco para 300 plazas, me parece que era, del cuerpo de maestros. Como podemos observar, son convocatorias masivas que atraen a muchos participantes. Continuamos. Bueno, para acceder a estas posiciones de servidor público, los individuos tienen que tomar un examen, el cual se denomina oposición. Son exámenes eliminatorios por medio del cual, si pasas si obtienes la calificación mínima, continúas a la siguiente fase del proceso de selección. En este sentido, es como una especie de competición que demanda tiempo para preparar para los exámenes. Los exámenes de oposiciones en España y en general en todos los países europeos no son exámenes que que se pueden preparar 2 o 3 días antes. Son exámenes que requieren, que demandan una gran cantidad de material para estudiar y por ende tiempo para estudiar. Entonces, esta especie de competencia y de incremento, de un aumento en la demanda de tiempo para prepararse para los exámenes puede influenciar el comportamiento de aquellos que están actualmente trabajando y que participan en una oposición. En particular, los trabajadores pueden cambiar su comportamiento con respecto a las bajas por enfermedad, utilizándolo como un mecanismo para tener más días libres para poder estudiar. Es decir, enfermarse, entre comillas, para ganar días y poder estudiar. Bueno, esto de aquí toma lugar en este contexto debido a que el sistema de seguridad social en España, como en la mayoría de los países, te ofrece el beneficio de bajas por enfermedad, que son días ausentes de trabajo que son pagados. Pues bueno, y esto de aquí puede repercutir, de hecho, como costos para el sistema de seguridad social en España. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este sentido y con estos antecedentes, el objetivo del presente documento es identificar si el sistema de oposiciones tiene un impacto en el comportamiento de las bajas por salud en España. ¿En qué sentido? En lo que esperamos ver es si existe un incremento en el número de bajas por enfermedad como una fuente para obtener más tiempo para estudiar. ¿Ok? Continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, que con respecto a la literatura relevante en este paper la hemos dividido en dos grandes grupos. Primero, en el primer grupo es con respecto
a las oposiciones como un mecanismo de selección. ¿Existe alguna investigación, alguna literatura en el campo psicológico y de administración de recursos humanos? Sin embargo, en el ámbito de la economía aplicada es muy limitada la investigación que se ha hecho al respecto. Por ejemplo, tenemos algunos documentos de Manuel Bagués y otros coautores que analizan algunos componentes del sistema de oposiciones. En un primer paper ellos analizan cómo las probabilidades de acceder a un puesto de servidor público de los altos rangos está influenciado, ya sea, es consecuencia de meritocracia o de nepotismo. Y en otro documento ellos analizan las diferencias que pueden haber en género para acceder a las plazas en el sector público. Siguiente diapositiva, por favor. También existe otra rama de la literatura en la cual es relevante para nuestra investigación, que es aquella que estudia las bajas por enfermedad. Básicamente, en esta rama de la literatura de la economía aplicada, lo que se ha hecho es estudiar cómo aumentos o disminuciones en el mecanismo de pagos de las bajas por enfermedad pueden influenciar pueden influenciar la decisión de los individuos en tomar o no más días de bajas por enfermedad. Y también se ha estudiado cómo las bajas por enfermedad de largo plazo influyen y también los beneficios en términos de discapacidad para los individuos. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La contribución de nuestro documento a la literatura del sistema de oposiciones como un proceso de ingreso, pues bueno, nosotros estamos analizando si este mecanismo, si este sistema de oposiciones induce externalidades negativas en términos de un aumento de bajas por enfermedad. Y también, siguiente, por favor, también contribuimos a la literatura de bajas por enfermedad, analizando cómo otros factores ajenos a cambios en el sistema de pagos de las bajas por enfermedad pueden estar afectando el comportamiento de los individuos en este sentido. Adicionalmente, siguiente por favor, adicionalmente, una contribución importante de nuestros documentos es que trabajamos con dos bases de datos que son únicas y a conocimiento de nosotras, de las autoras, nunca antes han sido utilizadas. Primero utilizamos una base de datos del universo de todas las bajas por enfermedad en España. Lo que usualmente se suele hacer en España es trabajar con la muestra continua de trabajadores, que es un porcentaje de las personas que cotizan en la Seguridad Social. Nosotros estamos trabajando en realidad con la totalidad de todas las bajas por enfermedad y también tenemos una base totalmente inexplorada de toda la totalidad de las posiciones a cargos del sector público anunciadas en España. Es una base de datos que nosotros la hemos venido construyendo usando distintas fuentes de información oficial. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para brevemente ponernos en la situación de España, vamos a ver muy brevemente el contexto institucional de España, ¿no? El sistema de oposiciones en España es un método que se utiliza para acceder al servicio público de posiciones permanentes en el sector público, ¿no? Todas las posiciones son anunciadas en los en los boletines oficiales del Estado español, a partir del cual, desde el momento del anuncio de la posición, a partir del día siguiente empieza formalmente el proceso. Y estas plazas pueden ser anunciadas en 3 distintos niveles: a nivel de la Administración General del Estado, o a nivel nacional, a nivel regional o de comunidades autónomas, y al nivel de entidades del sector público locales. Con respecto al sistema, la siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al sistema de beneficios de baja por enfermedad en España, pues bueno, España ofrece días ausentes de trabajo por motivos de enfermedad común, por motivos de enfermedad profesional y accidentes laborales, tanto para empleados públicos como para empleados privados. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, para dar contestación a nuestra pregunta de investigación, utilizamos 3 fuentes principales de datos. Primero, la siguiente, por favor. Primero, utilizamos datos administrativos de la Seguridad Social
de España, que contienen la totalidad de todas las bajas por enfermedad para los años 2009 a 2015. Son datos de bajas por enfermedad certificadas por un médico debido a una enfermedad común. Tenemos información acerca del mes, el año de nacimiento y el género del individuo que toma la baja. Tenemos la fecha de inicio y de finalización de la baja por enfermedad. También tenemos la enfermedad que generó la baja conforme a la clasificación internacional CIE-10. Tenemos la provincia, la actividad económica de la institución a la cual el empleado pertenece. Con esta información nosotros categorizamos a todas las instituciones conforme a la clasificación oficial de actividades económicas disponible en España, que es la SENAE 09, y de esta manera dividimos nuestra muestra en tres grandes grupos: aquellos individuos que trabajan para la administración pública, para aquellos individuos que trabajan en el sistema de educación, en el sector educación y en el sector salud. Con esto obtenemos un total de más de 25 millones de episodios de bajas laborales en el periodo de tiempo descrito. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a los procesos de oposiciones convocados, hemos recolectado información del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en España para los años 2009-2015, en las cuales tenemos las posiciones anunciadas para la Administración General del Estado, para las comunidades autónomas, para las provincias y para instituciones de la Unión Europea. Tenemos la fecha de publicación de la convocatoria. También logramos obtener la fecha exacta del examen, la fecha del examen. Tenemos el tipo de posición, si es una posición a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional. De cada convocatoria tenemos el número de posiciones que son anunciadas. Si en esa convocatoria se anunció 1, 1000, 20, 200 posiciones, también tenemos la institución que anuncia la posición y hacemos lo mismo que hicimos en la base de bajas laborales y las clasificamos conforme a la actividad económica establecida por la categorización oficial de España, y tenemos la provincia y región de trabajo. Finalmente, utilizamos datos de la encuesta de fuerzas laborales de España de los años 2009-2015 para derivar el número de trabajadores por periodo y por actividad económica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos un gráfico descriptivo que nos muestra cuál es la variación temporal de las posiciones ofrecidas en España. Tenemos la totalidad de las posiciones ofrecidas y vemos la variación temporal. Continuamos con el siguiente slide, por favor. Bueno, una vez que tenemos ya descrita los datos que vamos a utilizar, hacemos una definición de la muestra que vamos a utilizar. Primero, empezamos nuestro análisis enfocándonos en las posiciones anunciadas a nivel regional, es decir, a nivel de comunidades autónomas y a niveles locales. Utilizamos las bajas por enfermedad de los individuos que cotizan en el régimen general de contribución, es decir, estamos excluyendo a aquellos trabajadores autónomos, trabajadores domésticas y otros, y nos enfocamos en los individuos en edad de trabajar, de 16 a 90 años. También excluimos todas las posiciones que son anunciadas bajo el mecanismo de contrato temporal, ya que estas de aquí no requieren un examen, no requieren una oposición. Con esto colapsamos nuestra base de datos a nivel de provincia y mes-año y obtenemos un panel balanceado de provincias. A partir de aquí construimos tres muestras conforme a las actividades económicas. Primero, aquellos que trabajan en la administración pública, aquellos que trabajan en el sector educación y en el sector salud. Con esta definición obtenemos 123.627 posiciones a lo largo de las 52 provincias de España y del periodo de tiempo analizado. Continuamos con el siguiente slide, por favor. El siguiente. Bueno, para dar contestación formal a nuestra pregunta de investigación, la siguiente, por favor. Explotamos la variabilidad que existe en el número de posiciones, retroceda. Explotamos la variabilidad del número de posiciones anunciadas en España a nivel de provincia, mes y año. Para esto, en primera instancia, utilizamos un diseño de Venn Study para ver cómo las bajas por enfermedad se comportan antes de la fecha de los exámenes. Estimamos una ecuación
de la forma de la ecuación 1 que se muestra en la diapositiva, donde, donde en primera instancia nuestro outcome de interés es el número total de episodios de baja de enfermedad por cada 1000 trabajadores en la provincia P, mes M, año T. ¿Ok? Nuestras variables de interés que nos van a permitir ver el efecto, el impacto de las oposiciones en las bajas por enfermedad es un set de variables DAMI que están categorizadas de tal manera que capturen el efecto meses antes del examen, es decir, un mes antes, 2 meses antes, hasta 7 meses antes de los exámenes. Incluimos efectos fijos de provincia, mes y año y hacemos un clúster de los errores estándares a nivel de provincia. Como en todo diseño de Venn Study se tiene que establecer un periodo de referencia o el periodo de normalización que le llamamos, nosotros hemos establecido como periodo de referencia o de normalización el mes 7 antes del examen. ¿Okay? Continuamos con el siguiente slide, por favor. Bueno, una vez que hemos examinado o descrito la estrategia empírica que vamos a utilizar, algo muy importante es cómo vamos a definir un evento. Estamos analizando cómo los exámenes de oposición para acceso al servicio público influyen en las bajas por enfermedad. Entonces tenemos que definir el evento. En este caso, las posiciones que salen a concurso, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido definir nuestro evento de tal manera que consideraremos que existe un evento en la provincia P, mes M, año T, cuando un gran número de plazas sale a concurso. De tal manera que sea mayor o igual al 95 y al 99 percentil de la distribución de las plazas. ¿Por qué tomamos esta definición de eventos? Bueno, porque el comportamiento de las bajas por enfermedad probablemente no va a responder cuando existen un pequeño número de posiciones bajo concurso. Es decir, que la probabilidad percibida de los individuos de ganarse la plaza o de ganar en la posición es mayor cuando hay más posiciones que están en concurso. Es por esto que definimos de esta manera nuestros eventos, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. Con esta definición de eventos y con esta empirical strategy, nosotros obtenemos los siguientes resultados preliminares, que los hemos dividido para cada uno de los 3 sectores económicos que estamos analizando. Empezamos con el sector de la administración pública. Acá tenemos el Venn Study, como había mencionado, con el periodo de referencia 7 meses antes del examen. Tenemos que las líneas azules oscuras representan las posiciones anunciadas conforme al percentil 95 de la distribución de plazas anunciadas y el color lavanda a las posiciones más grandes, ¿no? Que tienen más número de posiciones en concurso. Podemos observar que para ambas definiciones de evento, en el mismo mes que se da el examen, vemos un incremento significativo en el número de bajas por enfermedad por cada 1000 trabajadores. Para las posiciones más grandes vemos que también se encuentra un efecto positivo y significativo un mes antes de los exámenes, 3 meses antes de los exámenes, 4 meses antes de los exámenes y 6 meses antes de los exámenes. ¿Okay? Es lo que encontramos para el sector de la administración pública. Si pasamos al siguiente slide, podremos ver los resultados para el sector de educación, es decir, para todos aquellos que trabajan en el sector de la educación en España. En este caso podemos ver de una forma un poco más clara cómo es el efecto en el número de bajas por enfermedad por cada 1000 trabajadores cuando se trata de convocatorias que tienen un gran número de posiciones bajo concurso. Podemos ver que hay un efecto positivo y significativo el mismo mes del examen, 2 meses antes, 3 meses antes y hasta 5 meses antes de la convocatoria a los exámenes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver los resultados para el sector de salud, para todos aquellos que trabajan en el área sanitaria en España, y podemos observar que cuando analizamos las posiciones conforme al percentil 95, obtenemos un resultado
estadísticamente significativo y positivo, es decir, un aumento en el número de plazas, en el número, perdón, de bajas por enfermedad un mes antes de los exámenes. Y cuando analizamos las plazas con mayor número con las convocatorias con mayor número de plazas, encontramos un impacto positivo y significativo en el sentido de un aumento del número de bajas por enfermedad el mismo mes de los exámenes, un mes antes, 3 meses antes, hasta 4 meses antes de los exámenes. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Una vez que hemos obtenido estos resultados generales, se nos viene la pregunta, tal vez se nos podría venir la pregunta de si existen diferencias de género con respecto a las bajas por enfermedad que están tomando los individuos como respuesta al sistema de oposiciones, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en el sector de educación, de aquellas convocatorias que tienen la mayor cantidad de posiciones bajo concurso, y tenemos estos resultados donde la línea azul representa los resultados para las mujeres, mientras que la línea lavanda representa los resultados para los hombres. En ambos casos podemos ver que en la mayoría de los meses antes del examen encontramos resultados estadísticamente significativos en detrimento del número de bajas por enfermedad, es decir, en un aumento del número de bajas por enfermedad. Sin embargo, algo que es remarcable y que nos llama la atención es que el coeficiente para el caso de las mujeres es mayor. La magnitud del coeficiente del efecto es mayor para el caso de las mujeres. Bueno, en el caso del sector de educación, esto tal vez podría estar explicado por el sentido de que el sector de educación en España, los maestros, es un sector que está predominado por presencia femenina. En realidad, más del 75% de toda la plantilla de maestros de España, del sector de España, está constituido por mujeres, ¿no? Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, una vez que hemos tenido estos resultados, también quisimos analizar cuáles son las posibles enfermedades que podrían estar motivando este efecto que estamos viendo, este aumento en el número de, retrocede por favor, en este aumento del número de las bajas por enfermedad. Entonces, como en nuestra base de datos podemos clasificar las enfermedades conforme a las categorías oficiales del CIE-10, entonces hemos decidido categorizar, hacer grupos de enfermedades conforme a una definición que está dada en la literatura médica y que clasifica a determinadas las enfermedades como un poco más subjetivas de diagnóstico y otras que son más objetivas en el diagnóstico. Entonces, el día de hoy, y es hasta donde he avanzado por el momento en el desarrollo del documento, voy a presentar los resultados para estas enfermedades que son un poco más subjetivas en su diagnóstico. Tenemos 3 categorías, las categorías de enfermedades osteoarticulares, de enfermedades digestivas y de enfermedades mentales. En la categoría de enfermedades osteoarticulares, las que mayor presencia tienen son el dolor de espalda y el dolor articular en esta muestra, ¿no? En las enfermedades digestivas tenemos los problemas gastrointestinales no infecciosos, y en las enfermedades mentales tenemos con mayor presencia los problemas de ansiedad y problemas de depresión. Entonces, queremos ver cómo estas categorías de enfermedades reaccionan ante las oposiciones, y podemos ver, si nos enfocamos, por ejemplo, en las enfermedades de origen mental, ansiedad, depresión, podemos ver que tenemos un coeficiente estadísticamente significativo y positivo, es decir, un aumento en el número de bajas por enfermedad por cada 1.000 habitantes en el mes de la oposición, un mes antes y 3 meses antes de la oposición. Y resultados similares obtenemos para la categoría de enfermedades osteoarticulares, básicamente dolor de espalda y dolor articular, y enfermedades digestivas. Entonces, pasemos al siguiente diapositiva y voy a hablar un poco más acerca de lo que estamos haciendo hasta el momento. Bueno, como conclusiones preliminares del trabajo, porque aún estamos trabajándolo mucho el documento, podemos decir que aquellas convocatorias con mayor número de posiciones bajo concurso producen mayores impactos en términos de tasas de ausentismo por cada 1.000 trabajadores meses antes de los exámenes de oposición. Hemos visto que en el sector de la educación encontramos los efectos más fuertes en términos de ausencias por bajas de enfermedad, que las mujeres parecerían estar tomando más bajas por enfermedad como respuesta a este proceso de oposiciones. También hemos encontrado evidencia que sugiere que condiciones que son catalogadas como subjetivas podrían estar
provocando este efecto de aumento en el número de las bajas por enfermedad, y nuestros resultados son de importantes implicaciones de política pública, porque estamos analizando cómo un proceso que está establecido de muchos años podría estar generando externalidades negativas en el sistema por medio de pérdidas de productividad laboral. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, y les voy a mencionar el trabajo que estamos realizando ahora para complementar y darle mayor soporte a nuestros resultados preliminares. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente. Bueno, les voy a mencionar cuáles son los siguientes pasos que estamos dando. Bueno, vamos a explorar también otros outcomes potenciales, como por ejemplo la duración promedio de estos eventos, con estos episodios de ausencias laborales. Hasta ahora estamos analizando el margen extensivo, ¿no? El número de bajas laborales que se han dado, pero vamos a explorar también la duración de estos eventos. Vamos también a hacer el mismo análisis para otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las neoplasias o cáncer, en las cuales no deberíamos de encontrar ningún efecto significativo, ningún resultado significativo para agregarle soporte a nuestros resultados. También vamos a expandir nuestro análisis en este tema de las enfermedades para mostrar evidencia que el sistema de oposiciones podría estar generando falsas bajas por enfermedad. Actualmente estamos recolectando datos también acerca de las convocatorias más grandes en términos del número de participantes en cada una de estas convocatorias, la proporción de hombres y de mujeres en cada una de estas convocatorias, para poder darle un sentido y una discusión a los resultados que encontramos en la categoría de género, que le hemos hecho para todos los sectores económicos. Hoy, en aras del tiempo, he mostrado solamente los resultados de un sector. Y también planeamos explorar medidas de productividad, por ejemplo, en el sector de educación, en el cual vemos los efectos más fuertes, ¿no? Cómo esto de aquí podría estar afectando la productividad del sector. Y también planeamos explorar diferencias a través o a lo largo de los grupos de edad. Bueno, entonces, hasta aquí es cómo va este documento de trabajo, que como les he indicado es un documento que está en progreso, que todavía se lo está trabajando y que hay muchas cosas por realizar. Les agradezco su atención y pues bueno, quedo atenta a sus comentarios, preguntas y a los comentarios de Ana Lucía. Muchas gracias. Gracias, Gray, por la presentación. Excelente documento. Creo que va a traer muchísimo, por ejemplo, para el caso ecuatoriano, que tiene un sistema de sector público o de obtención de un puesto de staff muy parecido en cierta manera al inicio. Entonces, pues, Ana, ayúdanos con tus comentarios. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación y quiero felicitar a Grace por su clara presentación y por su trabajo, porque igual es muy grato ver a compatriotas haciendo investigación desde diferentes lugares del mundo y es una oportunidad para poder discutir estos temas. El paper tiene una estructura y una escritura muy amigable para la lectura, genera evidencia de externalidades generadas en un proceso que es muy importante para España, porque aunque Paul lo mencionó, en Ecuador también tuvimos un proceso de selección similar al principio, pero en España es un proceso que ya tiene años y en verdad los concursos públicos tienen una repercusión muy fuerte en este país. Las externalidades que estás mostrando se están reflejando en un uso o mal uso de las licencias remuneradas por enfermedad en el periodo de los concursos públicos, y estas licencias se están agrupando en enfermedades comunes que las están llamando enfermedades subjetivas. El paper está describiendo, en la primera parte, describe muy bien cómo es el tema del concurso público, resalta la importancia en España y entre lo que resalta más es la atención que se da a la seguridad económica y a los beneficios que se generan, puesto que teniendo un puesto de contrato fijo en España, puedes estar muy tranquilo en términos de estabilidad económica y tienes mucha flexibilidad
en el sentido de que puedes tomar incluso licencias, puedes trabajar en otro país y luego puedes regresar sin ningún problema. Te ganas esa posición. Entonces, eso es un beneficio, un premio que, claro, como tal, muchas personas compiten por eso. Y también se resalta el tema en el paper de la tasa de éxito, lo cual se traslada en lo que es importante para vincularlo con la siguiente parte del análisis, se traslada en la cantidad de participantes y en la dificultad de estos concursos. Entonces, otra ventaja del paper es que usa datos administrativos. Yo extraño un montón utilizar datos administrativos porque, bueno, aunque las encuestas también te dicen muchas cosas, con los datos administrativos tienes mayor riqueza para poder depurar la información y poder hacer links directamente con otras bases de datos que te da a veces la flexibilidad de trabajar a nivel de individuos con otras características. Y en el caso tuyo mencionas que tienes una base de datos en el tiempo que es muy rica y eso aporta también bastante a la investigación. Eso creo que son como las ventajas y la parte más rica del paper. El paper también analiza el tema del comportamiento por sector económico, por género y por tipo de enfermedades. Y el modelo está claro y aborda como dos cosas fundamentales. El periodo de referencia, porque el proceso del concurso público no es de la noche a la mañana, sino tiene un periodo antes que requiere bastante preparación y también la cantidad de posiciones para capturar de mejor forma esta variación en el número de licencias. Dentro de lo que viene como la parte de las sugerencias, en general yo considero tu exposición fue muy clara y me deja como de mi perspectiva más clara la situación hacia dónde está el paper, pero cuando leo el paper aún hay algunos aspectos que hay que trabajarlos y yo considero que primero es importante identificar en qué tipo de journal te quieres enfocar. ¿Por qué? Porque estás topando temas tanto de productividad, temas de economía, pero también temas de salud. Entonces, los diferentes journals en el cual te quieres enfocar te van a generar una luz hacia dónde dirigir el tema de la discusión y de las conclusiones hacia la política pública. Y también, por un lado, te podría generar un tema del límite de palabras, porque este paper está muy claro, está muy detallado cada una de las cosas, pero posiblemente hay aspectos que no son muy relevantes o que se podrían simplificar. Un caso podría ser toda la parte que detalla incluso la normativa de cómo funciona esto en España, que tal vez para unos journals no, o para el enfoque que se quiere dar en ese paper no sería tan relevante. Entonces, eso sí sería como para la tesis y para el desarrollo de la investigación ayuda bastante tener todo esto detallado, pero para el paper final a veces sí uno tiene que enfocarse primero en el lugar donde lo va a publicar, cuál va a ser la audiencia, para dar mayores esos detalles. En lo que tienen en la descripción de los datos, hay una parte que no estás mencionando, estás utilizando las siglas de la Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Ya? Como el paper está en inglés, sería mejor utilizarlo con la clasificación en inglés directamente porque podría generar confusión para las personas. Y no está detallado como en alguna parte como la descripción de las siglas. Entonces, sería mejor utilizarlo el ICD directamente para que no haya confusiones. Es un pequeño detalle. En el tema del abstract, a mí me queda un poquito faltando el número de participantes o más detalladamente en cuánto está incrementando en porcentaje las licencias por enfermedades, porque está de manera solo general diciendo hay este impacto, pero no te está diciendo en cuánto es este impacto. En la introducción, el efecto de las licencias remuneradas por enfermedad se está analizando solo desde una óptica, desde los estudios en ver si han aumentado o han disminuido
el número de licencias con la normativa si es obligatoria o no es obligatoria. Pero siento que si se va a enfocar en temas de política pública de salud, es importante mencionar una parte del por qué es importante que existan estas licencias. Porque si uno se pone desde la perspectiva directa de que, bueno, está generando una externalidad negativa, entonces reduzcamos las licencias por enfermedad. Sin embargo, detrás viene un tema de discusión de por qué son importantes. Y una de las cosas fundamentales que son las licencias de enfermedad es para evitar la propagación de enfermedades dentro del propio círculo. Y un caso muy claro es ahorita que estamos con el tema del COVID. Entonces, sí, puede ser una simple gripe, pero si se le da a esa persona la licencia remunerada para que vaya a la casa, se evita que esta enfermedad respiratoria pueda propagarse rápidamente en el entorno. Entonces, siento que en la parte de la introducción está bastante la literatura revisada en torno a los concursos públicos, pero para darle el peso en salud pública es importante mencionar este tipo de cosas, porque es una externalidad negativa lo que está generando, pero para evitar que los lectores se queden con esa perspectiva de que, ya podríamos reducirla, es importante mencionar el objetivo de las licencias remuneradas. En la parte de la descripción de del gráfico, sobre todo el gráfico del número de posiciones en España, sí sería como bueno mencionarlo, describir un poco el gráfico con alguna explicación en por qué han caído los concursos públicos y a qué se debe tal vez el crecimiento, porque en el 2012, 13, 14 como que se estanca, pero en el 15 tiene un repunte. Entonces, al lector siempre le gustaría como tener esa explicación del por qué hay esa variación en ese gráfico. Y el tema como final, y creo que es el que se podría repensar un poco, perdón, en el modelo, en la parte de género me parece fundamental, me parece un tema que se debería de analizar más a profundidad, pero yo creo que hay que tenerlo también un poco de cuidado. O sea, de por sí el paper ya está bastante completo, dando como el mensaje, pero como mencionaste también, tal vez en la parte de educación hay ya una preselección de que la mayoría de las personas que están en este sector son mujeres. Entonces, tal vez ahí habría que tener un poco de cuidado, ver el tamaño de la muestra, la composición de los participantes antes de decir un impacto. Y si no es necesario, yo creo que ya con el tema del sector y el tema del tipo de enfermedades ya se dice bastante. Al meterse con el rol del género en por qué las mujeres versus los hombres están teniendo un comportamiento diferente, creo que generaría como una área de discusión mucho más amplia y requeriría como otro tipo de análisis más completos en el tema de la estructura de la edad, el tema del estado civil y la composición del hogar, si son padres o madres. Creo que eso para el tema de la diferencia de por qué un hombre versus una mujer tiene un comportamiento diferente frente a un concurso y al número de licencias por enfermedad, sí sería como mucho más amplia la discusión. Si no es necesario, yo lo tomaría como desde un lado aparte, porque ya generaría mucho argumento dentro de este mismo paper. Y en la parte que sería importante, mencionaste en la presentación cuáles son como tus dos líneas de discusión. Sin embargo, en las conclusiones no se está poniendo ese énfasis ni la conexión hacia las investigaciones a futuro. Y bueno, y creo que es lógico porque en este momento es un paper que se está trabajando. Pero eso sería lo fundamental. En muchos papers dividen la discusión de la conclusión. Entonces, ahí es donde se pone la conexión hacia la política pública y hacia los futuros estudios, porque
investigaciones a futuro podrían ser ligadas desde la parte de los costos en productividad hacia la empresa, pero también pueden ser generados desde la parte de los problemas de salud que se están generando por la presión de estos concursos públicos dentro del individuo. Entonces se pueden dar para discusión desde dos ópticas diferentes, hacia la parte de la empresa, pensándolo desde los costos, porque hay que considerar eso también. No sé cómo funciona el sistema médico en España, pero lo que sucede es que cuando uno tiene una licencia de enfermedad, es el seguro médico o el sistema de seguridad social el que paga esa parte del salario. Entonces, eso también luego repercute qué tipo de sistema de seguridad social está detrás, si es público, si es privado, y qué porcentaje pagaría el empleador o qué porcentaje, si el 100% lo paga directamente el sistema de salud. Entonces, por ahí se viene un costo de productividad, como lo mencionabas, y un costo también ligado hacia el número de días que se estaría perdiendo en el trabajo directamente, ya sea por un lado el empleador o por otro lado el mismo sistema público o privado de salud. Pero por el otro lado, las enfermedades subjetivas que se están mencionando ahí pueden ser mal usadas en el sentido de que también, como son subjetivas, pueden ser más fácil de tener un acceso hacia un certificado médico porque es un diagnóstico, no es un diagnóstico, es un tema muy subjetivo, pero también podría estar muy ligado en que en verdad son reales. Entonces, la presión que se está generando, sobre todo porque estamos hablando de enfermedades digestivas y muchas enfermedades digestivas como el colon irritable es directamente relacionado con temas de estrés. Otras cosas de ansiedad es estrés. Entonces, tal vez se debería también direccionar hacia repensar la política pública frente a estas externalidades negativas dentro de los participantes y el entorno que se está generando, como por un tema incluso hasta de monitoreo y de salud pública en general. Bueno, espero que los comentarios te hayan aportado. Yo disfruté bastante leyendo el paper, insisto, me gustó bastante la estructura y me dejaron estos temas latentes, sobre todo la conexión hacia la política pública, que es a la final para lo que uno está haciendo investigación, para aportar en el tema de decisiones. Grace, estás con el micrófono apagado. Ahora sí, ¿verdad? Sí, bueno, Ana Lucía, muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que me ayudan mucho. Como yo les mencioné al inicio, es un documento que todavía lo estamos trabajando. Concuerdo con muchos de tus comentarios, son cosas que tenemos en mente. No habíamos pensado mucho todavía en la parte de la incidencia en la política pública, pero ya nos has dado bastantes ideas y tenemos que hablarlo, discutirlo y pensar y ver cómo lo vamos a direccionar, porque, bueno, pues de todo lo que me has dicho veo que tenemos bastante que pensar y bastante que analizar, y algo que también que me deja pensando mucho el tema que dijiste de las enfermedades de tipo mental, pues, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En realidad es que los individuos están usando este mecanismo para obtener el certificado médico, o es en realidad que el proceso, porque en España el proceso de oposición es un proceso realmente, o sea, es un proceso pesado, ¿no? Es un proceso que tiene mucha repercusión y, bueno, siempre salen los medios. Entonces, con lo que tú me dices, también nos lleva a pensar si es que en realidad estos problemas que se ven en las enfermedades mentales son generadas por el propio proceso. En realidad podría ser también así. Me parece que tú lo mencionaste bajo esa perspectiva, ¿no? No lo habíamos pensado, pero puede ser así. Puede ser que los individuos, y el tema que dijiste de las enfermedades digestivas, ¿no? Porque las que mostramos son enfermedades digestivas no infecciosas, no son causadas por un agente patógeno, por así decirlo, ¿no? Quiero agradecer también nuevamente, Ana Lucía, por tus comentarios. Estoy muy contenta, he anotado todo
toda una página entera para revisarlos y trabajar en ellos. No sé si los participantes tengan algún comentario, sugerencia o alguna pregunta. Sí, bueno, en realidad, si es que tienen alguna preguntita, en la barra de abajo tienen una opción para levantar la mano. Y bueno, ahí les daremos el paso para que puedan hacer sus preguntas. Por mi parte, una cosa que no me quedó muy clara es si hacia el concurso pueden entrar gente del sector público y privado, ¿verdad? Sí, es abierto para En ese, para cualquier individuo que cumpla los requisitos. en ese sentido, yo tenía la interrogante, o más bien, que podría servir como de alguna forma para corroborar lo que pues Ana te estaba diciendo. Es que puede suceder que muchísima gente, como es algo, digamos, de una vara muy alta, de lo que entiendo yo, tengo varios amigos españoles que me han comentado que es demasiado complicado entrar y que cuando estás adentro ya nadie te puede quitarlo, ¿no? Entonces, algo que sucede es que tú lo haces puedes hacerlo muchas veces. Puedes repetirlo hoy y después de un par de años puedes volverlo a hacer, no hay una limitación. Entonces, podría suceder de alguna forma de que se genera este comportamiento repetitivo, o sea, alguien va a un concurso, ¿sí? Y meses antes pide estos permisos de salud, pero no pasó ese concurso, puede suceder que vuelve a hacerlo en otro concurso y vuelve a hacer lo mismo, hasta que entra, o ya desiste y ya no vuelve a entrar. Entonces puede ser que este tipo de comportamiento ya permanente en la gente que está concursando puede ayudarte como a limpiarle realmente quiénes están haciendo eso, ¿no? Porque yo también tenía esa sospecha de que estás mezclando temas de que yo me tomo estos días para enfermedad, de un tema de que en realidad me está sucediendo eso. Puede suceder por el mismo hecho del concurso, como puede suceder por otra razón y justo cayó en esas fechas. O sea, puede estar mezclado ahí también este pequeño efecto ahí, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Paul, por tu comentario. Pues no veo que nadie más tenga preguntas. Entonces, ¿sabes? Démosle por terminado. Les agradezco a las dos. Gracias, Grace, por la excelente presentación y gracias, Anita, por los excelentes comentarios. Por favor, vamos a subir esta grabación a las redes sociales. Igual procuraremos subir a la página web del laboratorio y les pedimos que igual sigamos participando en estos seminarios. Si podemos difundirlos muchísimo mejor para que haya más preguntas y haya muchísima más gente que quiera compartir la investigación como la que ustedes lo han hecho, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Una buena tarde. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a Ana Lucía y Paul y al Laboratorio de Economía Política en el Ecuador. Gracias. Gracias. Un gusto, chao.